Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de mi canal de matemáticas. En esta oportunidad pienso retirarme un poco de la solución de ecuaciones para responder a una pregunta que me llegó desde Perú, lo cual me impresionó. Lastimosamente no he podido ponerme en contacto con la persona que escribió la pregunta para preguntarle a qué nivel que está estudiando, pero por lo tanto lo resolví a un nivel básico y a un nivel universitario. Esto es algo que se estudia en matemática discreta en la universidad o en un curso de series y transformaciones en la universidad también. Yo acostumbro usarlo con mis alumnos que estudiaban física médica, por ejemplo, para calcular la medicina que hay que darle a un paciente de una forma matemática correcta, ¿no? Solo que a un nivel un poco más sencillo. Pero bueno, en manos a la obra, vamos a iniciar. Este es un tema de series en realidad. Series se llama cuando tenemos este símbolo sigma y va hacia el infinito. Si está limitado se le llama más suma, ¿no? Como es este caso. La pregunta que él me envió fue la siguiente: calcular el valor de sigma de n igual a cero hasta 5 de 2 elevado a la n. Además decía demostrar que el resultado es correcto. Me imagino que si es a nivel de bachillerato, es de utilizar la fórmula de Gauss para solucionarlo y el problema es muy simple y luego pues se hace por partes y se muestra que sí está correcto, ¿no? Pero no es una demostración, es más mostrar que está correcto. Si es a nivel universitario, pues tenemos que utilizar fórmulas generales de álgebra y ese es el sentido de las matemáticas. Mucha gente piensa que las matemáticas son aburridas porque piensan en las tablas de multiplicar o en la división, y mientras que la matemática es pensar en términos generales para resolver problemas generales, ¿no? Este es un tema bien importante porque se usa dentro, no solo de la medicina, como yo dije, sino que dentro de la economía se usa para calcular el interés compuesto, por ejemplo, ya a nivel de bachillerato, con la fórmula de Gauss, para calcular cuando uno ha comprado una casa y ha hecho un préstamo, tiene un crédito y lo va amortizando, se llama, ¿no? Usted va pagando cada mes cierta cantidad, entonces para calcular esa cantidad que se va a pagar se puede utilizar esta fórmula, entre otras cosas. En ingeniería, bueno, para construir puentes, mandar naves espaciales y hacer satélites, entonces de suma importancia, ¿no? Pero si vamos al puro contenido matemático, ¿cómo se resuelve este problema? Comencé de lo más fácil, como decía Albert Einstein, los problemas hay que intentar hacerlos lo más fácil posible, pero no más fáciles que eso. Así es que es lo que estoy intentando, hacerlo muy, pero muy sencillo. Si decimos que, ¿qué significa en realidad? ¿Qué significa esto? Sigma, como se le llama a esto que tenemos por acá, este símbolo se llama sigma. Desde n igual a cero hasta 5 se lee de 2 elevado a la n. Significa que 2 se tiene que elevar a cero y de ahí sumar, por eso que esto se le llama una suma, 2 elevado a la uno y 2 elevado a la 2, etcétera, hasta llegar a 2 elevado a la 5, ¿no? Lo cual yo he escrito aquí, 2 a la cero, 2 a la uno, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Si uno estudia bachillerato, yo espero que uno sepa que cualquier número elevado a la cero siempre da uno, que lo he escrito por acá. Y luego sabemos que 2 elevado a la uno pues es 2, 2 elevado a la 2 es 2 por 2 4, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, lo cual me da 2 por 2 4 por 2 8, etcétera, ¿no? Dice y 32. Y aquí tengo todos los términos de esta suma, del 1 hasta el 32. Si yo lo sumo, simplemente con una calculadora o a mano, me da 63. Entonces el resultado del problema de la suma de n igual a cero hasta 5 de 2 elevado a la n es igual a 63, lo cual es un problema pues bastante simple, ¿no? Si el problema es a nivel de bachillerato, me imagino que con esta respuesta pues basta.
Cuando dice comprobarlo, demostrar que esto está correcto, me imagino que al contrario, se esperan que uno utilice la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss es la siguiente, que yo muestro por acá. Si tenemos que sigma de n igual a 0 hasta m de 2 elevado a la n, términos generales, entonces esto va a ser igual a 1 menos 2 elevado a la m más 1 entre 1 menos 2. Esto para el caso especial de el número 2, cuando está 2 ahí, ¿verdad? Como comprenderán, si estaba el número 3, pues se tiene que cambiar por el 3 y por extensión, ¿no? Diríamos que x elevado a la n para decir cualquier número, ¿no? Como decimos en las matemáticas, que es el sentido de las matemáticas, generalizar. Eh, si lo resolvemos por la fórmula de Gauss, ¿y por qué usar esa fórmula cuando se puede resolver de esta forma? Porque en este caso solo querían de 0 a 5, pero si yo le pregunto a mis alumnos, ajá, ¿cuánto es de 0 a 100? Entonces es problemático. Y si yo les digo, no, pero yo no quería 100, yo quería 10.000, o 100.000, o 10 millones. Entonces, aunque sea con computadora, pues calcularlo de 0 a 10 millones toma bastante tiempo y bastante trabajo. Por lo tanto, es muy sencillo con una fórmula donde yo solo pongo pues 10 millones x más 1 y lo calculo, ¿no? Esta es una fórmula algebraica, ¿no? Y es la idea de las matemáticas, crear esas fórmulas para solucionar problemas. Sigamos viendo. Si yo uso la fórmula de Gauss para esto que se llama una suma geométrica, y eso no lo he explicado, pero me imagino que la persona que hizo la pregunta sabe que esto es una suma geométrica porque aumenta con el mismo valor cociente, se le llama eso. O sea, si yo divido x entre 1 me da x, si yo divido x al cuadrado entre x me da x, si yo divido x a la 3 entre x a la 2 me da x, o sea que el aumento es constante de una forma geométrica, se le llama esto. Entonces, en forma general, podemos decir que la fórmula de Gauss para una suma geométrica es de n igual a 0 hasta m de x elevado a la n. Aquí cambié el 2 por la x para hacerlo de una forma más general para cualquier número. Sería 1 porque x elevado a la 0 es 1, ¿no? Más x porque x elevado a la 1 es x, y luego viene el número 2, y luego viene el número 3, el 4, etcétera, ¿no? Hasta que llegó a x a la m, dependiendo de qué número. Si es 10 millones, pues x a la 10 millones. Pero esto, todo esto, en lugar de hacer todos los cálculos, se puede hacer de una forma más simple si uso la fórmula 1 menos x elevado a la m más 1 entre 1 menos x, que se le llama la fórmula de Gauss porque fue el matemático alemán Carl Friedrich Gauss que inventó esto o lo descubrió. Y él fue un genio, ¿no? Para demostrar esto, tiene 10 demostraciones diferentes. Él fue el que inventó muchos métodos de demostrar las cosas, como el método de inducción, por ejemplo, matemático. Pero aquí voy a usar álgebra, que es mi favorito, ¿no? Voy a demostrar esto a través de álgebra más adelante. Pero si usamos la fórmula de Gauss por el problema que me llegó de Perú, entonces tenemos que la suma, sigma, de n igual a 0 hasta 5 de 2 elevado a la n tendría que ser 1 menos 2 elevado a la 5 más 1, porque es m más 1, ¿no? Entre 1 menos 2. 1 menos 2 me da menos 1, y 5 más 1 es 6. 2 elevado a la 6 es 64. 1 menos 64 me da menos 63. Dividido entre menos 1 se vuelve positivo, ¿no? Por lo tanto, la suma de n igual a 0 hasta 5 de 2 elevado a la n es 63 según la fórmula de Gauss, y era pues el mismo resultado que yo obtuve cuando lo hice término por término, aquí calculando todo, ¿no? Podemos decir que está correcto. Pero la gran pregunta es, si se va a demostrar esto matemáticamente hablando, pues ya es un punto mucho más difícil, ¿no? La pregunta es de dónde viene la fórmula, de dónde sacó Carl Friedrich Gauss, que era un genio de esta fórmula. Pues una forma de demostrar esto es que viene la demostración usando la regla de la conjugada. Y si uno ha estudiado matemáticas de bachillerato, pues conoce que uno
menos x multiplicado por 1 más x es igual a 1 menos x al cuadrado. Esto se da porque yo tengo que multiplicar el 1 por el 1 por la x, el menos x por el 1, ¿no? Y los términos de medio se eliminan y me da esto, ¿no? Muy conocido de matemática básica, álgebra básica. Bueno, sabiendo eso, entonces podemos escribir que 1 menos x se puede pasar al otro lado, a dividir, ¿no? Aquí, como denominador. Y entonces me queda que 1 más x es igual a 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x. Álgebra normal, ningún problema, ¿no? Si continuamos viendo esto, entonces podemos escribir que 1 más x se puede escribir como n igual a 0 hasta 1 de x a la n. Y esto si lo simplifico, no, si yo calculo esto es 1 más x, que es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, la solución a esta ecuación sería esta fórmula. Vamos a profundizarnos un poquito más. Como dije, lo estoy haciendo lo más simple posible para explicar esto. Veamos. Por extensión tenemos que n igual a 2. Si ya no voy hasta 1 y voy hasta 2, de x a la n sería 1, porque x a la 0 da 1, x a la 1 da x y x a la 2 pues da x al cuadrado. Entonces esto da 1 más x al cuadrado. Y esto, según la fórmula de Gauss, tendría que ser este exponente que tenemos aquí, este 2, ¿no? Más 1, es 3. Entonces 1 menos x a la 3 dividido por 1 menos x. Esto debido a que si yo paso este denominador a multiplicar al otro lado de la ecuación, esto se puede escribir como 1 menos x por lo que tengo dentro del paréntesis, que es lo mismo que tenía ya. Y esto sería 1 menos x elevado a la 3. Para n igual a 3 tenemos pues lo mismo, ¿no? 1 menos x, que es este que tenía allí, multiplicado por 1 más x al cuadrado más x a la 3, y si esto se multiplica nos da 1 menos x a la cuarta. Y esto se puede comprobar por simple álgebra, solo multiplicar. En general, porque es la idea de las matemáticas, ir a un razonamiento general, ¿no? Puedo decir que 1 menos x multiplicado por 1 más x elevado a la 2, más x elevado a la 3, x a la cuarta, etcétera, más x elevado a la n menos 1, el penúltimo término, más x elevado a la n, el último término, tendría que ser igual, a partir de este razonamiento, a 1 menos x elevado a la n más 1, porque cuando x es 3 me da 4, cuando x es 2 me da 3. Entonces yo hago esta afirmación. Entonces puedo escribir que la suma de n igual a 0 hasta m de x elevado a la n es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo, etcétera. Y la x elevado a la m, lo que está entre paréntesis aquí es lo mismo que está en paréntesis allá, ¿no? Como podéis ver, tendría que ser igual a, tengo que pasar a dividir, porque está multiplicando de este lado de la ecuación, y al pasarlo al otro lado, pues pasa a dividir, ¿no? Lo cual me daría que la suma de n igual a 0 hasta m de x a la n es igual a 1 menos x elevado a la n más 1 dividido por 1 menos x. Aquí n escrito, pero como comprenderán me refiero a m más 1, o sea, este valor, m más 1, ¿no? Tiene que ser ahí, m más 1, como Mena, mi apellido. Bueno, y esa es la demostración, ¿no? Entonces, esto queda demostrado, lo que queda demostrado, ¿no? La forma más fácil de demostrarla. También hay otras demostraciones por el método de inducción, etcétera, pero ¿para qué complicarse la vida cuando se puede hacer bien fácil por el método de la conjugada? Espero que al amigo que me escribió de Perú, que me ha encontrado el mensaje, pues le sirva esta explicación y que la vea, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.